Ya está con nosotros el ministro de Gobierno, José de la Gasca López Domínguez. ¿Cómo está, ministro? Querido Gabriel, qué gusto saludarte. Sí, a los tiempos que nos vemos. Buenos días, sí, exactamente. El otro día nos vimos cruzando la calle. Sí. Y pudimos de algún modo concertar esta reunión. Igual yo iba para el gimnasio, el ministro iba a peluquearse por allá. Así es. Ahí nos encontramos ahí. De calle a calle. Pero bueno, aquí estamos muy contentos de venir nuevo a esta radio en este espacio contigo. Bienvenido, ministro, a Radio Sucre. Oiga, usted sí que tiene temas polémicos por acá, ¿ah? Toca. Buenos temas, oiga. Sí, está interesante las entrevistas del día de hoy. A ver, ministro, de entrada, Eric Prince. El príncipe. Pero ese no es el príncipe de la canción, es el príncipe de la seguridad. Ese es el nombre más polémico hoy por hoy. Sí, oiga, pero ahí le iba a preguntar yo, porque la gente dice Eric Prince, piensan que Eric Prince llega y se baja de un helicóptero con paracaídas y viene disparando, Rambo. G.I. Joe. G.I. Joe, así como... Pero ese sí es un Rambo de verdad, pues, ¿no? Claro, 20 balas y ninguna le daban, así como Rambo y todo, pero la verdad de Eric Prince... No es que viene a combatir, él está asesorando. ¿Qué mismo está haciendo Eric Prince? A ver, esto es, y vale la pena desmitificar algunas cosas aquí, porque ya veo que hay algunos que están bastante asustaditos con que en efecto empiece a cuajar la cooperación internacional. Aquí hay que entender una cosa muy importante. Nosotros estamos librando una lucha contra el narcoterrorismo y contra las mafias políticas que los soportan, que los aupan, porque se sostienen el uno al otro, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de tener más muertos en las calles, de lo que se trata no es que nuestra policía, nuestras fuerzas armadas sufran más bajas, de lo que se trata es hacer más eficiente el combate, saber dónde, cuándo y dónde pegar, ¿no? Dar este tipo de acciones mucho más concretas. Para eso, como en todos lados del mundo, se necesita una capacitación, se necesita un perfeccionamiento, se necesita mejorar las capacidades. Tú cuando estás a nivel de un conflicto, tu fuerza pública no puede estar en igualdad de condiciones, necesita estar superioridad de condiciones. Entonces, de eso se trata. Y lo que se ha hecho es, con la cooperación internacional, tocar las bases de nuestros aliados principales, en este caso Estados Unidos, todos los ejércitos de algún modo y los países de primer mundo, de primer orden, tienen este tipo de contactos con fuerzas especiales. Lo escuchábamos al señor Prince hablando de la experiencia que han tenido en tantos episodios exitosos y demás, en combate, por ejemplo, contra el terrorismo en Irak, en combate contra el narcoterrorismo en Afganistán, en el combate contra la piratería en Somalia. Entonces todo eso suma un bagaje táctico operativo. Claro, escuchen eso, táctico operativo, que permite en territorio poder saber las necesidades concretas. No es lo mismo luchar en Somalia, no es lo mismo luchar en Afganistán, que venir aquí a Durán, que venir aquí digamos a nuestros suburbios y demás. Y armar esta capacitación. En este momento está en una fase preliminar, diría yo, de reconocimiento, de evaluación, para saber exactamente cuál va a ser el nivel de enganche que se va a tener con Yo ellos. sí tengo un comentario aquí, rapidito. Efectivamente no es lo mismo Irak, Afganistán, Somalia que Ecuador, Durán, La Prosperina, pero sí tienen algo en común, que todos estos grupos, narcoterroristas, terroristas, así es, operan básicamente, y su principal fortaleza está en la clandestinidad y en el anonimato, pues. Así es. Entonces creo que... Como en los chats, pues. Exacto. Como en los chats mafiosos de Augusto Verduga, igualito. Todo es exactamente Verduga, igual. un paréntesis corto. Por los techos, me imagino, pues. Por los 8 techos de la mañana con 3 minutos, volviendo al tema. Ya, entonces... es que esas mafias son la misma cosa, trabajan igualito. ¿Y cuándo...? Porque escuché que era capacitación precisamente. Capacitación. Hay algo de tecnología, softwares, por supuesto, de localización, satelitales. No sé. Eso es. Usted bien lo decía. Aquí se pensaba que venía Eric Prince, ya bajaba con un rifle en la mano, con un montón la gente lo quería ver con... Bueno, es la narrativa. Rubio, él simplemente estuvo, repito, hasta donde sus competencias le permiten, evaluando, analizando, viendo, para poder hacer una suerte de evaluación preliminar, para poder hacer este enganche. Yo sí creo que eso en los próximos días deberá irse viendo, porque el interés de los Estados Unidos y el interés del Ecuador de luchar contra el flagelo del narcoterrorismo definitivamente en este lado del hemisferio es una prioridad. Así que él tiene muy buenas relaciones con el presidente Trump. Todo esto también viene ocurriendo desde esta cercanía que existe con el gobierno del presidente Trump. Recordemos que el Ecuador, este gobierno,
se ha caracterizado por tratar de mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Lo vimos con el presidente Biden, lo vemos ahora con el presidente Trump. Ha habido una reunión en un formato informal, digámoslo así, con el presidente, y algunas cosas importantes están pasando a partir de eso. Hablando de Estados Unidos, luego de esta reunión, que no fue una reunión oficial entre el presidente, fue una reunión, como usted lo ha dicho, informal entre el presidente Trump y el presidente Nova, hemos visto algunos temas que se han concretado. Por ejemplo, cortes americanas ya tienen procesos contra Fito. Formulación de cargos contra Fito. Mire qué importante eso, ¿no? Sí, o en sea, su se momento vio después. pasaba con el gato Farfán y otros grandes, digamos, objetivos de alto valor. Ahora Fito está siendo requerido. Se aprobó la venta de fusiles que usa la OTAN, inclusive para el ejército ecuatoriano. Ahí estuvieron nuestros ministros de Defensa y del Interior en los Estados Unidos la semana pasada, haciendo una agenda muy nutrida en materia de seguridad y cooperación internacional, que ya venía dándose y que ahora se ha reforzado. Todo eso posterior al diálogo. Sí, porque después de la reunión se comenzaron a dar cositas que uno va viendo, ya señales. Cosas que pasan, exactamente. Pero el ministro del Interior dijo que posiblemente esta semana se vea la llegada de algo de Estados Unidos a Ecuador. Cuente. Yo, de eso, si él no lo ha dicho, que es el ministro del ramo y se ha cuidado en ser bastante sigiloso. Un pequeño spoiler, ministro. Yo prefiero no, además que no tengo detalles, pero lo que sí sé es que estamos trabajando incansablemente. Esa ha sido la bandera de lucha de este gobierno, que ha tenido por objetivo librarnos de ese flagelo del narcoterrorismo, porque no se podía seguir dejando crecer. Gabriel, esto se nos metió por la ventana, vista y paciencia de todos. Nos pusieron droga en la mesa, ahí está la famosa tabla de droga. Fue creciendo con la pacificación de las mafias, fue creciendo aún más con la falta de control territorial a través de la eliminación de los radares y la base de Manta. Abrieron nuestras fronteras para que entre Raimundo y todo el mundo, y esto no lo digo con ningún afán xenofóbico. No, se llamaba la libre movilidad de los pueblos. No hubo un control migratorio que permita al ecuatoriano defender su propia soberanía y por lo menos cuidar nuestras fronteras, a saber de quiénes entraban. Esto permitió que se permee el territorio, que ingresen carteles de todo tipo. Hoy tenemos aquí semillas, ya carteles que se disputan el territorio, y eso hay que entenderlo, se disputan el territorio. Mucha de la violencia, Gabriel, que vemos es la resultante de la acción policial, de la acción de la fuerza del orden, que golpea muy fuertemente a las economías criminales, le hace la minería ilegal, le hace el narcoterrorismo, le hace las vacunas, cómo se van desactivando mafias, carteles, grupos y demás. Entonces, como se van quitándoles ese territorio que tenían, entre ellos se van peleando para disputarse el territorio que les quedaba. Entonces vemos muchos muertos entre bandas. Sucedió en Colombia. A medida que cae un jefe, se fracciona, y las fracciones... Se rompen los carteles y vienen estos cartelitos, no estos carteles hormigas. Hasta que se debilitan, pero en el tiempo. Y por eso la importancia de la cooperación internacional, y por eso la importancia de este tipo de acercamientos como el señor Prince, porque nos ayudan a acelerar las velocidades. Nadie quiere tener un conflicto por 50 años, pues. Por supuesto. Nadie quiere tener un conflicto por los próximos 20 años. Claro. Lo que queremos es que el territorio de paz que éramos, que siempre hemos sido y que queremos seguir siendo y volver a ser, de lo que se trata es hacer las cosas bien, con eficiencia, con eficacia, para que ese tiempo sea menor, para que la cantidad de vidas y la cantidad de violencia reduzca y que la cantidad de muertos reduzcan. Entonces, ese es el trabajo denodado que estamos haciendo. Para ir a Estados Unidos en el otro tema, el tema de los aranceles que le ha puesto Estados Unidos al mundo entero. Así es, porque no es con dedicatoria. No. Ya escuché por ahí algunitos que estaban tratando de algún modo de tirar la piedra, y que, pero ¿cómo es que el presidente se va? Y hablan de que fueron a hablar de 3 agendas, y una de esas es la agenda comercial. Reunión, y por otro lado nos clavan los impuestos, o sea que ese diálogo mal hecho, no, señores. Primero, no fue con dedicatoria. No fue reunión, ministro, recuerde lo que decía. Así es, pues, claro, eso fue un espejismo, alguna cosa. Por un lado dicen eso, y se olvidan que cuando pudimos evitarnos todos estos problemas, hace más de 16 años, cuando estaba, tú te acordarás, Gabriel, en la mesa de discusiones del Ecuador, muy, muy cerquita, a un pasito de tener un TLC, ministro de Economía, y tener esas ventajas competitivas con Perú, con Colombia, que no tienen economía dolarizada. Creo que fue en la época de Alfredo Palacio. Así es, y él era ministro de Economía. En ese entonces prefirieron decir no al TLC, en una economía ya dolarizada, y miren en la situación en la que estamos. Sin embargo, nosotros estamos ahí, la canciller está en los Estados Unidos. La canciller, Gabriela Sommerfield, está en Washington haciendo los acercamientos, y tengo entendido que ya hay un documento, porque los escuché a los gremios de cámaras de industria, comercio y todo, que han estado reunidos varios días y ya concluyeron un documento
para sentarse a la mesa con Estados Unidos. Las conversaciones con Estados Unidos fluyen y seguirán fluyendo, aún a puertas de un balotaje, porque repetimos, tenemos y vamos a seguir cultivando las buenas relaciones. Es como en el matrimonio, no se trata simplemente de estar casados porque un papel lo dice o porque vivimos en la misma casa. Se trata de siempre estar mejorando ese diálogo y la comunicación. Eso es lo que pasa acá. ¿Qué sabe así como a detalle lo que sé cómo va la ministra Sommerfield? Lo que sé es que la canciller ha ido ayer a Washington y está ya trabajando fuerte, precisamente porque en estas acciones que ha tomado el gobierno del presidente Trump, absolutamente soberanas, y yo creo que la estrategia que tienen ellos aún no ha sido completamente develada en este asunto. Recordemos que son índoles de potencias mundiales. Aquí está la geopolítica, la preponderancia militar, económica entre algunas potencias, entre esas cómo se disputan, y de lo que nosotros vemos sin tomar partidos, porque hay que saber navegar en estas aguas. Es que esta es una pelea entre me lo Trump dice a mí, con Europa y Trump con Asia. Me lo dice a mí que estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues, sí, eso es saber navegar ahí. Claro, es entonces, la canciller, que es extraordinaria en manejar los diálogos diplomáticos y en saber cuándo y cómo hablar, está en este momento, y entiendo que está agotando sus esfuerzos para hacer estos acercamientos siempre en beneficio de las mejoras comerciales para nuestros exportadores. Así que esa yo creo que es una puerta abierta, hay una gran ilusión, un positivismo respecto a esos diálogos, así que vamos a ver qué buenas noticias se van a traer de allá. Obviamente esos son escenarios que no dependen necesariamente del Ecuador, dependen de la política, repito, arancelaria de los Estados Unidos, pero en el marco de las relaciones que nosotros tenemos, lo que sí puedo decir es que estamos muy optimistas de que eso va a seguir caminando. Y ojalá podamos retomar la vía del TLC, retomar la vía de las preferencias arancelarias, porque eso ocurre con nuestros vecinos que no tienen moneda dolarizada, ocurre con los países del Caribe, y sin embargo nosotros que estuvimos en esa gran oportunidad la perdimos por circunstancias atribuibles a personas que hoy pretenden hacer como que eso nunca pasó, y eso no es así. Ministro, vamos a entrar a un tema que es 100% suyo, pero 100% política. El famoso acuerdo de ERC con CONAIE se cayó, fracasó, y el liderazgo de Leonidas Issa fue mermado totalmente al interior del movimiento indígena. Se creó un fraccionamiento tal ¿les reventó en la cara? Sí, fracasó Leonidas Issa en su intento Gabriel, de aglutinar. Cuando su enemigo se equivoca, usted no lo interrumpa. Yo sé quién le dijo. ¿Ya? Entonces, no, creo que la misma persona nos dijo eso. Entonces, yo creo que sí. Nunca me voy a olvidar cuando me dijo eso. Entonces, ahí metieron la pata. Eso yo lo he denominado como una gran estafa política, no puede ser otra cosa, un tongo. Pretendieron sacar un pantallazo, una foto de unión, de que estamos aquí, estamos todos juntos, este 5% se viene para acá, y se olvidaron de lo más importante, Gabriel, las bases. Sí, porque las bases se olvidaron del contenido. Fragmentaron totalmente. Hicieron un cascarón, pretendieron dar la imagen de que el cascarón era el que representaba, y les reventó en la cara porque salieron toditos los líderes, eso sí, con los que nosotros conversamos, que respetan su institucionalidad, que escuchan digamos, a la masa, y ellos salieron a decir: no, pana, no, Polito, cero, Polito, aquí nosotros no estamos apoyando eso. ¿Se le fragmentó? Sí tenemos memoria, sí nos acordamos de los garrotazos y de los muertos, ¿ya? Bosco Bizuma, a Lourdes Tibán, que la garrotearon, ¿verdad? La arrastraron en plena asamblea de Quito, claro. Entonces, algunas personas la mechonearon. No se olvidan de que les dieron duro, de que les quitaron la CONAIE. No, a Lourdes Tibán. La esposa de Yacu también, claro. Exacto. También la arrastraron. Todo, no se olvidan de la represión, de la opresión. Un pueblo guerrero. ¿Tú te imaginas, Gabriel? A un pueblo guerrero es como que a ti no te dejen hablar, hermano. Chus. ¿Ya? Ahí me la puso difícil. Como que no te dejen hablar, te tapen la boca, te pongan una mordaza, que lo intentaron hacer con la ley mordaza. Sí nos clausuraron, sí, claro, claro, entonces... Sí, lo viví. Oiga, pero un tema. Precisamente se fragmentan inclusive en el mismo Cotopaxi, que es el fuerte de Leonidas Issa. Sí. Ahora, mal cálculo. Se le fragmenta esto de aquí, y Leonidas Issa no logra conseguir el apoyo de la CONAIE, o no logra unir a la CONAIE, su liderazgo quedó desbaratado. Se fueron con el... ¿Cómo usted nos explica yo siempre le digo que Churuchumbi fue el premio Consuelo, porque ya no pudieron coger a CONAIE, entonces dijeron: ¿qué nos queda? No. Churuchumbi con Pachacuti. Pero ellos no son los movimientos indígenas, sí, ellos son un partido político. Así es. También le saltan y también le dicen: oye, pero ese serás tú.
Ahí nosotros hemos visto y han visto declaraciones, por ejemplo, la Confeniae, José de Sach, de frente diciendo, no señor, nosotros no vamos a ir por ahí, nosotros vamos a ir por acá. ¿Hay fragmentación también en Pachacuti como partido? Yo creo, eso es evidente, eso está permeando por todos lados y responde precisamente esta falta de representatividad, yo creo, de los líderes. Ahí hay que entender que la CONAIE están con liderazgo prorrogado. Y legítimo, tendrán que convocar pronto y vamos a ver qué pasa dentro de las organizaciones, pero lo que yo sí estoy claro, y lo que ellos tienen claro es que nosotros sí respetamos a los pueblos y nacionalidades, y nosotros sí conversamos con ellos, y nosotros sí nos sentamos a la mesa, escuchamos a las bases. Yo he recorrido Sierra Centro, Amazonía, con ellos, con todos esos hombres, con las guarmis ahí, escuchando y viendo lo que no quieren, y lo que sí quieren, ellos quieren un nuevo Ecuador. Muchos creen que bueno, es que el liderazgo en los movimientos indígenas van de base hacia arriba, es al revés. Entonces, esa es la lógica. Claro, así funciona ahí, ¿no? Y tú no te puedes meter con el líder porque te saltan las bases. Ya pasó con lo de Leonidas Issa, acuérdense, que unificaron el movimiento, revivieron a Leonidas Issa cuando fue que lo apresaron el gobierno de Guillermo Lazo. Saltó todas las bases, hasta los que estaban peleándose entre ellos, todos saltaron. Claro. ¿Pero por qué? Porque fue un ataque al movimiento. Pero eso no les da la legitimidad para tomarse la palabra, contrariando, y lo he escuchado a algunos de los lideresas de ellos, diciendo, contrariando lo que dicen nuestros propios fundamentos, de no pactar con un gobierno de esa naturaleza que nos dio palo, nos dio garrote. Sin embargo salieron a decir, bueno, sí, yo, y les ha reventado en la cara. Sí. Eso fue una estafa política, de verdad que el gran perdedor, sin fundamentos. El gran perdedor de esto de aquí es Leonidas Issa. Que se fungía como el gran elector y resulta que terminó... Yo lo quiero ver de otra manera. Los grandes ganadores son las bases. Sí, y se ha respetado y se va a seguir respetando la esencia del movimiento y de los pueblos. Que aquí no se trata de quién está en la cabeza, sino quiénes son los que verdaderamente mandan. En otro tema, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué pasó con esta ley que para mí es una copia de la ley de comunicación, que amordazaba, callaba, cerraba, multaba, sancionaba medios de comunicación? Casi que cogieron el espíritu de esto y lo quisieron poner para las iglesias, en donde se sancionaba económicamente iglesias e inclusive se cerraba personería jurídica. Ideología de género. Si alguien hablaba de ideología de género, les acusaban eso de fue el RC. Eso fue el RC. Esta chica del pañuelo, que se le ha quedado el pañuelo. Esther Cuesta. Estamos buscando el pañuelo. Que estuvo. No me lo saco el pañuelo. Ya estuvo no ilegalmente presidiendo la asamblea también, pues. Ya. Después hablamos de esa ilegalidad. Quiero preguntarle, esa ley que ya fue archivada, escuché, porque las mismas iglesias lo han dicho, que en un año puede ser retomada. Bueno, eso por lo que dice la ley, ¿no? Por lo que dice ya cómo se pueden retomar los proyectos, pero hay que ver pues si repiten la dosis, porque definitivamente lo que nosotros no vamos a permitir es que las agendas de género contaminen la religión. Ya. La familia es sagrada, el concepto de familia se respeta, siempre vamos a respetar a todos los ecuatorianos y a sus preferencias, pero con la niñez nadie se mete, y la religión no se puede politizar. Eso es lo que nosotros tenemos. Yo le quiero preguntar, porque usted como ministro de gobierno tiene que haber visto en detalle, yo para aterrizar bien este tema, tengo entendido que la ley que propuso Esther Cuesta del correísmo de RC5 proponía que si una iglesia o un cura, un pastor, lo que sea, daba un sermón oponiéndose a la ideología de género, ejemplo, podían acusar a esa iglesia solo quiero que me corrija a ver si yo estoy exagerando o es así, de meterse en temas políticos, y eso podía llevar a una sanción económica o inclusive hasta la eliminación de la personería jurídica de la iglesia, o sea, cerrar la iglesia. Es que va más allá de eso, no es porque el discurso o el sermón de la iglesia o los pastores evangélicos quieran negar la ideología de género, sino que el diseño de Dios es hecho hombre y mujer, y en todos los sermones el pastor siempre le va a decir que Dios nos creó como hombre y mujer. Entonces, cuando da su sermón normal, sin meterse en la política ni nada, automáticamente ya está... Lo catalogan como discurso político. Ahora, ¿era así? Muy peligroso, sí. ¿Era así o no tanto? Sí, ¿Cómo claro. era? Y aunque no haya sido así en su literalidad, a eso se llegaba, y ese es el peligro. Bueno, y eso es lo que buscaban a la final, tener esa ambigüedad y poder ejecutar. Claro, es que eso es la forma que estrategia. Esa es la estrategia. No va a ser nunca tan de frente, porque obviamente ahí no pasa. Bueno, el tema es dejar abierta, como todo, no siempre quieren meterse en el resquicio, en la endija,
para después meterte el torpedo. A mí nunca me escuchan así tan de frente en algunos temas. Yo trato de ser equilibrado, pero en esta aquí sí, porque yo viví la ley de comunicación y nosotros aquí en la FM, por poner la canción de Maelo Ruiz, mi media lavadora, nos abrieron Llévate media nevera, medio televisor. La pusimos y nos abrieron un expediente con la ley de comunicación que decía que estábamos en temas misógenos y ni sé cuánto. Imagínate. Y nos pusieron todo un proceso y que la ley no terminaba decía, una sanción. la ley no decía la literalidad de que si expresamente ponías la canción de Maelo Ruiz o cosas semejantes, tal cosa. Pero vinieron los Ochoas, los superintendencias de comunicación, no me acuerdo ni cómo que se llamaba, ese ente persecutor de periodistas, y lo que hizo fue Supercom, creo que se llamaba, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Venir, perdóname la expresión, a joderte la vida. Claro, y podía terminar en clausura del medio. Sí. Pero ahora, más o menos ese es el Imagínate escrito. Un medio como este, pues, hermano. Ahora, bueno, sí lo clausuraron, ¿no? 8 meses. Ahora, esa ley que ha sido archivada en un año puede ser retomada. Vamos a ver. Iglesias. No, pues pero mira la configuración de la asamblea y Dios mediante, si es que las cosas salen como el nuevo Ecuador las busca, con el optimismo que estamos viendo en las calles, con las ganas del país de salir y liberarse de ese yugo del narcotráfico, el narcoterrorismo que nos metieron, porque no éramos así. Definitivamente las cosas en la asamblea van a cambiar. En otro tema, hablando de asamblea, ya estamos llegando al final. Y tú más preocupado del tiempo que yo. Sí, conversemos, ¿no? Conversar. Es verdad. O sea, se puede tomar media hora del otro programa. No pasa nada, el ministro está aquí. Los oyentes son felices cuando tomamos media hora del otro programa. Oiga, a ver, escúcheme, está aquí. El patrimonio de un funcionario público es público. Sí, señor. Ya es público, ya. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, pidió a la Contraloría, si no me equivoco, el 11 de marzo, ella pidió que auditen los patrimonios de los asambleístas y de sus colaboradores. La Contraloría le ha respondido y dice, ok, el 14 de abril entramos a chequear los patrimonios. Pero me acabo de encontrar con una noticia yo lo vi también. En este momento, que el secretario de la Asamblea, que parece más presidente de la Asamblea que secretario de la Asamblea. Se cree la Asamblea en pleno. Ya. Este señor acaba de decir, es una vergüenza, que para que alguien conozca el patrimonio de los asambleístas, que es público, porque de todo el funcionario público su patrimonio es público. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es público igual, por temas de seguridad y todo, pero es público. Pues si es público para uno, es público para todos los que sean funcionarios públicos. Pero ahora el secretario de la Asamblea dice que le tienen que pedir por escrito y a ellos autorizarán si revelan o no revelan la información. ¿Por qué? ¿Qué corona tienen los asambleístas frente al resto de todos los otros funcionarios públicos? Ninguna. Porque ellos sí les tienen que pedir permiso para publicar su patrimonio cuando es por ley, es público para cualquier servidor público. Así es, no tienen ninguna. Eso repudia cualquier principio de transparencia y de responsabilidad en una sociedad democrática, pero de eso es la secretaria de la Asamblea no sabe nada, no sabe de derecho, no sabe de procedimiento legislativo, solo sabe de tomar lista. Pero es vocero oficial. No es ningún vocero oficial, eso es lo que él se ha creído y le dan chance por ahí. Pero y se permite, exactamente, esa es la expresión. Es un wannabe. Es un tomador de lista, en verdad. Yeah. Pero y te está denunciando en fiscalía. Yo creo que voy a poner asunto en qué ha pasado con esa denuncia, porque ha tenido algunas cuestiones que rayan. No puede, que le tengan que pedir no permiso puede, él pretende decir quién es presidente, quién no es presidente, si el presidente está obligado a hacer tal o cual cosa. Se toma la palabra de la asamblea y ya por eso la otra vez creo que la fiscalía estuvo visitándolo. Pero bueno, saliendo de eso, de ese personaje wannabe, como tú bien lo has descrito, no, la asamblea no puede dar esas muestras de falta de transparencia y de oscurantismo en la responsabilidad política que tenemos todos. Todos los funcionarios que hemos servido, tú has sido servidor público, nos toca desnudarnos, digámoslo así, en nuestras finanzas para que el país sepa de qué vivimos, de qué comemos, cuáles son nuestros negocios, si tenemos conflictos de intereses o no, etcétera, etcétera. Y el que no está dispuesto a eso, que no se meta. Porque aquí estás dispuesto, tienes que estar dispuesto a ser escrutado, a recibir el escrutinio público y la crítica, ¿verdad? Claro. Aunque sea mordaz, ácida, lo que sea, tienes que aprender a recibir la crítica. A mí me han dicho de todo, me han hecho hasta muñequitos de narcotráfico, etcétera, etcétera, y uno tiene que saber guardar la compostura porque ese es el rol del funcionario público. Sí. Si trasladamos eso a algo mucho más sensible, como la claridad en tus finanzas y la claridad en tu patrimonio,
que la gente sepa que estás haciendo tu trabajo y que estás viviendo de tu sueldo y no es que te estás palanqueando cosas por fuera. El mensaje que manda la Asamblea es que absolutamente no quieren que nadie sepa las finanzas y, por ejemplo, que no se sepa quiénes pagaron y cómo se financió la chupifarra que se fueron a pegar a Esmeraldas. Ah, sí, que dicen no fue ¿Sí te acuerdas, pegado, no? fue salón de eventos. Ay, Dios mío. Mientras el dolor del pueblo de Esmeraldas, de Quinindé, por ejemplo, de ciertos poblados como Cube, estaban en zozobra, nosotros estábamos ahí trabajando, habían otros que estaban ahí chupando y farreando. Ahí están los gráficos, claro, los sí, videos, había usted la vio mucho en por la la mesa. cabeza, no, ahí estaban Había hablando Dicen que era una del mesa de dolarito. trabajo, ministro. Claro, y sí, aquí también podemos, saquen el whisky y decimos que estamos en una mesa de trabajo, ¿no? Hay Eso buen es un ambiente sinónimo de laboral trabajo. allá. Claro. Hay buen ambiente laboral, yo vi Claro, whisky en la mesa. Claro. Pero es una cosa de muy mal gusto y de muy mala representatividad política. Sobre todo donde no se solidarizan y donde no son empáticos con lo que estaba pasando en ese momento en Esmeraldas. Nosotros sí fuimos a trabajar y hoy hablaba con la ministra desde muy temprano, con la ministra de la Mujer, de Derechos Humanos, me decía que ya estamos por llegar a las 4.000 familias que están recibiendo el bono que es decretado por el presidente, que nunca se ha visto eso, que en un derrame enseguida ya salió el presidente Pero a una tener indemnización una inmediata. compensación, una indemnización, sí. ¿Y cómo está el tema del control del derrame? Ya, pues eso ya está contenido. Ya. Obviamente eso siempre van a haber unas segundas fases o Claro. por fases La de remediación. la contención. Pero la contención inmediata, hace Ya más está. de 2 semanas que estuve por ahí, 3 semanas, ya estaba completamente eliminada la mancha de aceite. 0 riesgo de contaminación de fuentes de agua. Obviamente en las ya. riberas del río va a quedar asentada unas Está capas viendo de una aceite remediación. que tienen que irse removiendo, que tienen que irse cuidando. Ahí están trabajando Petroecuador, OCP y demás. Pero hubo una respuesta inmediata y de eso se trata, porque estas cosas pueden pasar, siempre pasan, pero ¿cuánto responde el Estado y qué tan rápido responde el Estado? Eso es lo que nunca se ha visto hasta ahora y eso es lo que estamos haciendo. Oiga, y ministro, para concluir, ¿cómo va el tema del voto, en la foto del voto? ¿Por qué dicen que, yo trato de comprender, si me prohíben tomarle foto a mi voto, Ujú. igual yo puedo votar y puedo votar, ejercer, nadie me dice por quién votar. Tú no necesitas nada más para votar que tu convicción, lo que tú vas a señalar, Una pluma y sea lo que vayas a hacer, sea que vayas a hacer un garabato, sea que vayas a definir tu decisión por tal o cual candidato o simplemente dejar la papeleta en blanco. El derecho no se Tú afecta. no tienes nada, no necesitas nada más que una pluma y tu voluntad. Tú no necesitas un celular, no necesitas nadie que te esté soplando y ¿sabes qué no necesitas? Miedo. Tú no necesitas ir allá a votar con alguien que sepas que mañana si no voto de tal manera y no demuestro cómo voté, me van a vacunar más, me van a joder, me van a querer matar, no van a soltar a mi mamá, estoy empeñando la vida, etcétera, etcétera. Me dicen Eso es lo que no necesitas. Los informes policiales Por supuesto, que pues. ratifican que hubo amenazas, etcétera, están en la Corte Por Constitucional. supuesto. Incluso. Sí, y te voy a pasar ese, te lo voy a pasar. Páseme un chigato ahí. Ahí por está, ejemplo, que en la encontrar? Bahía, por ejemplo, en la Ya. Bahía, la gente estaba siendo de algún modo extorsionada para tener que votar en tal o cual manera, o si no los permisos se iban a ir complicando y Pero demás. eso está en el informe. Sí, Ya, y el no otro- solo eso, que los GDOs estaban jugando un papel de decirle a la gente, o votas por tal persona, o te jodemos. Perdóneme la expresión. Yo sí conozco gente que me decían es que me han dicho que en cualquier momento me tocan la puerta y tengo que mostrar la foto. Exacto. Pero Entonces, eso está documentado. está ahí verificado, investigado, está documentado, o sea, es el comandante general de la policía el que remite este informe, y también las fuerzas militares lo hicieron, pero el comandante general de la policía, que tiene este eje de investigaciones, le dice al CNE, señores, esto no es un chisme, esto no es un cuento, esto no es un rumor, aquí nosotros hemos visto todo esto, hemos recibido, hemos captado un montón de denuncias, y me decía algún infame, oye, pero es que ¿dónde están pues las denuncias? Eso tiene que ser con sentencia ejecutoriada, y yo les digo, ¿qué quieres, el muerto? Claro. ¿Qué quieres? Que la gente esté tener más muertos porque fueron a denunciar cuando tienen la foto de tu cédula, sabes dónde vives, saben cómo se llama tu mamá y tus hijos. Claro. Pero eso no significa que la fiscalía y la policía no investiguen, sobre todo la policía, y que le diga al CNE, señores, aquí está, esto es una realidad. Y le hicieron muchas recomendaciones, mucho más estrictas de lo que al final el CNE reguló. Y lo que se estableció fue una prohibición de fotografiar el voto. Que no ¿Qué ha afecta en nada pasado? el derecho al voto. Nada, en nada, y lo ha dicho la Corte Constitucional. Así que los que salieron a llorar
porque les tocaban y les trastocaban las bases del robo de los votos a través de la violencia, del miedo, de la intimidación. Son los que han quedado desnudos de cuerpo entero en cuáles eran los fines y por qué defendían, entre comillas, la prohibición, el derecho, la prohibición de la toma del voto a través del derecho a la libertad de expresión, a la libertad del desarrollo de la personalidad. No, el voto secreto. Cuando en verdad lo que querían exactamente era atentar contra el principio del voto secreto. ¿Por qué? Porque les interesa el voto vacunado, porque les interesa seguir vacunando a la gente. Y ahí estaban los defensores del RC, y eso yo es algo que le he dicho a la candidata González, que le explique al país por qué ella pretende que se vacune el voto. Pero ella no... Sí lo dijo. Ya lo dijo. Ella atacó la resolución del CNE. Incluso lo calificó como una dictadura, y es un poco gracioso por la ambigüedad de que eso sí es dictadura, y cuando le preguntan sobre Venezuela tiene un poco más de ambigüedades. Ahí define, claro. no sabe, y después dice, como no lo dijo en CNN, pero después cuando el presidente le preguntó si reconocía al gobierno dictatorial de Maduro, dijo sí, porque ya no pudo tirarlo al agua porque son sus financistas, pero en cambio a Glass sí lo tiraron al agua, a Arauzti sí lo tiraron al agua, a Ronnie Aliaga sí lo tiraron al agua. Pero déjeme decir una cosa más sobre eso, Gabriel, aprovechando. A mí me parece una enorme irresponsabilidad en este momento, repito, a las puertas de una elección, después del escenario tumultuoso en política que nos dejó la muerte cruzada, después de las crisis que hemos vivido, tanto por la delincuencia como cuanto por el tema energético del año pasado, cuando estamos despegando, cuando estamos robusteciéndonos y parándonos fuertes, venir a tratar de lanzar al pueblo a las calles bajo la amenaza siempre infundada de que aquí va a haber fraude, de que aquí va a haber ni sé cuánto y ni sé cómo, y tratar de confrontar ciudadanos contra ciudadanos porque ya no les va gustando ciertas decisiones que ni siquiera se han tomado. Lo que se ha hecho, y yo entiendo, es advertir que la inclemencia del temporal puede hacer que cambien algunos recintos electorales, pero ahí es donde uno ve que ya seguramente tenían armado un chanchullo, alguna cosa. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad, y eso deberíamos tener la madurez política de poder calmar las situaciones del país y ser consecuentes con una cosa primordial en democracia, que es el respeto de la voluntad soberana y la voluntad de los ciudadanos al momento del sufragio. Con que sean igual de ordenadas y tranquilas como la primera vuelta, estamos. Pero que no roben. Bueno, es que esa es una denuncia que usted... ¿Hay denuncias de ustedes concretas de alguna irregularidad en la primera vuelta? Yo en esa parte no me meto porque eso son campañas, es control electoral, pero lo que sí le digo, Gabriel, es que a mí me molesta tener que hablar y saber que que se necesita un control electoral robusto. ¿Sabe? Que me molesta como cuando uno tiene que vivir con rejas porque admite y va de algún modo aceptando, cediendo está condicionado de que de que tienes que protegerte, que tienes que defender. De que hay sospecha. Entonces aquí, cuando uno habla que sí, que el control electoral, que en cada esquina que me ven no se dejen robar, control electoral. Y yo lo que digo es, eso está calando tanto de que es tan normal, que se ha normalizado el robo de los votos. Y eso a mí me parece que como sociedad no nos permite crecer. Pero hay gente que se ha especializado en ganar elecciones o en pretender ganar elecciones con el robo de los votos. Vamos a ver qué pasa esta vez. 9 de la mañana con 42 minutos. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos el día de hoy en Radio Sucre. Hemos aclarado bastantes temas y conversado bastantes temas que aquí la ciudadanía nos ha estado preguntando. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Gabriel, Jorge, Jenny, encantado. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros. Muy contento de haber estado aquí. No, solo tengo recomendaciones. Estuvo con nosotros el ministro José de la Gasca, ministro de Gobierno, contestando todas las preguntas que pudimos hacer el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, nos hemos pasado con 15 minutos del